Hola amigos, buenos días. Aquí estamos otra vez en la pizarra porque vamos a hacer alguna cosa nueva. Esto va dedicado pues a todos en general y sobre todo a políticos, agricultores y animalistas, porque yo considero que son los tres pilares que pueden comprender de qué va esto, y sobre todo prestad mucha atención los animalistas, porque los ecologistas de toda la vida, bueno, ecologistas, los amantes de la naturaleza de toda la vida, no vemos, yo por lo menos no veo con buenos ojos pues casi nada de lo que estáis haciendo, cuando vosotros tal vez lo estáis haciendo a buena fe, pero mira, yo esta mañana ya aquí he tenido que limpiar el suelo porque ya esta mañana, a la hora que son las 11, yo ya he traído barro en las botas. Y muchos animalistas de los que estáis ahí, pues sois de manifestación, de despacho. Mira, estoy dejando el suelo lleno de barro. Anda aquí. Cuando os manchéis de barro las botas y de polvo la ropa y eso, pues a lo mejor empezaréis a comprender algo. Y no una vez, sino 60 años de mancharos las botas de barro, por ejemplo. Los animalistas sobre todo, pero va también dirigido sobre todo a políticos y a agricultores, aunque también a todo el mundo en general, para que se vaya enterando, para que vaya abriendo los ojos. Comenzamos. Veremos. La forma que ha habido hasta ahora de producir, que por cierto lo comemos todo envenenado, está todo el agua subterránea envenenada, pero para que veáis lo que ha sucedido 25 años, desde hace 25 años aquí. Ya hace muchos años que se han utilizado los herbicidas, desde los años 70, pero masivamente y auspiciado incluso que te paguen por utilizarlos. Llevamos 25 años de una amargura silenciosa que no os podéis ni imaginar, sobre todo la gente que está sin informar. Entonces esto es para informar a todos y sobre todo a los tres pilares que os he dicho. Vamos a suponer una cosa. Esto es la tierra, ¿vale? La superficie de la tierra. Aquí están las raíces y aquí están las cosechas. Vamos a suponer pues un árbol frutal, olivos, almendros, manzanos, pero sobre todo los olivos, que en España cubren gran parte de la superficie, aunque también es válido para los cereales, el maíz y todo lo que queráis. Pero vamos a suponer que es un campo de olivos, porque además es un árbol muy característico nuestro, que como os he dicho cubre gran superficie del país, y el clima y muchas de las cosas que están sucediendo es por la zona de olivares, por las grandes extensiones de provincias enteras que tenemos, sobre todo en Andalucía. Vamos a suponer que esto es porque yo dibujar estoy un poco negado, pero vamos a suponer que esto es un olivo. Y aquí pues tienen otros olivos, ¿vale? Ya sabéis que los campos de olivos son inmensos. Vamos a... Entonces, campos de olivos. ¿Qué pasa? Que antes y pasaba igual en los cereales, cosa que voy a dibujar aquí unos cereales, cuando empezaron los herbicidas y tanto sulfato preventivo y tanta cosa, pues, ¿qué pasa? Vamos a suponer que la escala de, aquí vamos a poner del 100, que sería la producción, más o menos, que era capaz, estos son los picos de producción que era capaz de producir el suelo, cuando todo el suelo entero estaba lleno de bichitos, de gusanitos, de puestas de escarabajo, de puestas de lombrices, de amebas, de puestas de bacterias, de micelios de los hongos, de micelios de los hongos. Todo esto estaba lleno, que era una riqueza inmensa heredada de tiempos inmemorables de nuestros antepasados, y que para generar toda esta macrofauna
esta vida del subsuelo habían tenido que pasar millones y millones de años, ¿vale? De esa materia orgánica, de esa microfauna que había en el suelo, que lo que hacía era cagar y mear todos los días, los 24 horas del día, los 365 días del año, bichitos, millones en cada metro cuadrado de bichitos cagando y meando. Los micelios de los hongos, descomponiendo esa materia orgánica, unos bichos que se comen a otros y otros que mueren y se quedan ahí como sustrato orgánico. Todo esto era la mayor riqueza que había, que tenía las tierras de cultivo de todo el mundo. Y lo que nos atañe es en España. Bien. Resulta que esto, vamos a suponer que era el pico de producción, por ejemplo, de los cereales, ¿vale? El trigo, la cebada, la avena, el sorgo ya, pero es igual. Bien, entonces, este es el pico. Cuando empezaron a echar los herbicidas por todas partes y los abonos orgánicos, cuando se acabó el nitrato de Chile y ya no echaban tantos fertilizantes de granjas, me refiero de granjas normales, de las parideras de las ovejas, porque se empezaron a llevar muchísimos más campos que antes estaban de monte y los roturaron para hacer campos de cultivo y empezaron a echar los abonos sintéticos de laboratorio, venidos sobre todo del norte de Europa. El nitrato de Chile que lo sacaban del desierto de Atacama y el guano de las islas guano, defecaciones de las aves marinas, desapareció del mercado en pro del abono sintético. Resulta que cuando echaron esos productos sintéticos, que las plantas, las raíces de las plantas los asimilan muy bien, esos sintéticos, porque con la humedad y con el agua se degradan en minúsculas partículas que las absorben muy bien las plantas. Muy bien. Merced a eso y merced a los herbicidas que las hierbas de encima dejaron de tener competencia con los cultivos, pues claro, como todavía estos bichitos estaban todavía intactos porque aún no los habían exterminado, las lombrices de tierra, los gusanitos, las amebas, los micelios, los hongos, que se dedican a descomponer la materia orgánica de las hierbas, las hojas, el rastrojo, hierbas anuales que mueren. Las hierbas, la mayoría de las hierbas nacen en primavera y en verano, en la época estival, y llega el invierno y con el frío, la menor duración de la luz y tal, mueren. Y son anuales. Las hay también bienales, las hay perennes, pero anuales. Y esto se convierte en materia orgánica que se descompone gracias a todos los bichos que viven bajo tierra. ¿Vale? Como todos estos bichos estaban intactos, cuando estos echaron los herbicidas y eliminaron la competencia de las hierbas, añadido a los abonos químicos y a los nitratos que ellos echaban a los campos, la producción de cereal, que vamos a poner aquí el 100%, esta raya que hemos puesto, se disparó hasta por lo menos un 140%. Se disparó a un 40% más. Claro, los agricultores, cuando vieron esto, ¡hostia! ¡Qué cosechón! ¡Buah! ¡Nos vamos a volver ricos! Ricos ya del todo, porque los gastos son unos poquitos más nada. Si antes tenían estos gastos, al tener que echar los herbicidas y los nitratos y los abonos, se les había aumentado hasta aquí. Y si antes tenían este margen de beneficio, ahora se les había disparado hasta aquí, ¿vale? El beneficio. Fijaos que el margen de beneficio era descomunal. ¡Ricos nos vamos a hacer! Sí, ricos. Pues muchos estáis abandonando porque no ganáis una perra, porque os estáis arruinando, porque decís que estáis trabajando por debajo de los costos.
os habéis gastado el dinero en grandes maquinarias, en talabartes para echar productos nuevos, en fin, una ruina. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que se ha exterminado la microfauna, se han muerto los hongos, las bacterias, los gusanitos, todos ya no cagan ni mean, y ya sí o sí tenéis que estar abocados a echar sí o sí el abono sintético y los nitratos. Con lo cual, estos bichos, aunque todavía dejáis los campos a barbechar, pensando que barbechando se recuperan las tierras, ya no se recuperan. Para que se recuperen las tierras barbechando, es necesario que existan los bichitos estos, que cagan y mean todos los días, y hace materia orgánica y natural. Si no hay bichitos, porque ya los habéis matado con los herbicidas y tantas sustancias que echáis venenosas, pues ahora ya, aunque dejéis, es del género tonto dejarlo barbecho, así de claro. Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que este 40% que había subido más, y ahora teníais unos beneficios descomunales, merced al nuevo sistema de cultivo, unido a la sequía, que también habéis provocado vosotros por echar herbicidas, unido a la sequía. ¿Qué pasa? Que yo ya llevo 2 años, lástima que no lo haya hecho más años, llevo 2 años, que en lugar de haber el primer año, hace dos veranos, 2 cosechas, yo ya empecé a estudiarlo, ¿vale? Esa primavera había llovido bien, ya llovió en su momento, llovió suficiente, y me encontré que solamente había un 70%, y ¿por qué sabe usted que es el 70%? Porque es algo que miro todos los años, ¿vale? Y porque he sido agricultor, y porque éramos agricultores de verdad, no técnicos agrícolas que hacéis lo que os mandan, con las maquinarias que os mandan, echando los productos que os mandan, y ya no sois agricultores. Recordad que sois técnicos agrícolas, Es como un barrendero, es un barrendero, y barría bien, ahora es un técnico de recogida de residuos. Pues lo mismo, vosotros sois técnicos de lo que os mandan, os ponen los tractores, los aperos, lo que tenéis que echar, y lo utilizáis. Y vale, pero no sabéis de agricultura ni papá. Yo he sido agricultor con mi padre, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que si el 100% estaba aquí, lo que se recogía antes de echar los herbicidas, hace 2 años ya estaba en un 70%. Si aquí estaba el 100%, había caído la producción un 30%, a pesar de que también ese 140%, ese 40% que sacabais más, era también por las semillas sintéticas patentadas de Monsanto, Pioneer o de donde sea. Con las semillas patentadas, el grano del cereal, por ejemplo, estaba más rollizo, más redondo, más peso específico en quintales métricos, en toneladas, en vagones, que antes se utilizaba el vagón. El vagón, que lo sepáis, la tonelada son 1000 kilos, pero el vagón son 10.000 kilos, aunque ya esa medida está en desuso. Entonces, habíais llegado al pico de 140, de un 40% más de lo que antes de empezar con todas estas mierdas que echéis al campo. Habíais conseguido un pico de un 40% más. Pero ahora resulta que el año pasado esto ya no es posible volver a verlo, y el año pasado había llegado el pico exclusivamente al 70%. Y eso que no el año pasado, hace 2 años, y eso que hace 2 años ya había llovido bien, pero que me encontré que el grano, en vez de estar rollizo, a pesar de que los granos eran semillas patentadas, estaban arrugados, como vacíos, no rollizos y flamencos, sino encogidos, con curvas y todo, no redondos. Les faltaba harina dentro. ¿Por qué? Porque también por este sistema de cultivo se han eliminado los insectos. Y tú, por ejemplo, coges un manzano, en un manzanar, en un campo de manzanos, aíslas un manzano, lo aíslas que no puede entrar ni un insecto ni medio, y también echa manzanas.
Sí, señor, sí. Aunque estén sin polinizar, también echan manzanas. También echan olivas, los olivos, aunque estén sin polinizar. También echan almendras, los almendros, aunque estén sin polinizar. Pero el grano, la semilla de dentro, está más arrugada, porque no ha sido polinizada y digamos que salen las flores machuzos. Cuando están bien polinizadas, salen los llenos de harina, llenos y pesa mucho más. De ahí el bajón que ha habido al 70% ya hace 2 años que no hubo sequía. La sequía dura y de temperaturas altas y tal fue el año pasado. El año pasado se bajó a un 30% en algunos sitios, no llegando ni a cosechar, porque esto y esto unido a la sequía. ¿Por qué? Falta de insectos, la sequía provocada por vosotros, y ahora veremos por qué, la sequía, la falta de sustrato orgánico de verdad, ahora resulta que a pesar de echar semillas patentadas que deberían resistir la sequía, deberían de resistir todo, resisten los herbicidas, resisten todo y tal, resulta que ahora en muchos sitios no han podido ni meter la cosechadora el año pasado porque era más caro pagarle al de la cosechadora que lo que ibas a recoger del campo. A eso nos hemos abocado con todas las mierdas que echéis al campo, incluida la sequía. Está también relacionada con esto. Así que esto, majos, es lo que os espera a partir de ahora. De momento, cuando estaba todo esto intacto, subisteis hasta el 140% porque todavía quedaba en el suelo sustrato orgánico del de verdad que las plantas iban chupando, y si encima eran plantas patentadas, semillas patentadas, que chupaban también de esto orgánico tan bueno, ¡oh! Esto era jauja, llegaron, ¡bom!, tirón hasta 140. Después bajaron de 140 al 70, que yo lo puedo demostrar porque lo sigo todos los años, y cuando empecé a notar bajo un gordo fue hace 2 años, que llovió bien, ya te digo, no hubo sequía, bajaba 70, y este año pasado ya fue un 70 general, pero muchos sitios se quedaron con un 30. Más provocado también por la sequía. Pero si no hubiera habido sequía, se hubiera quedado un 70 o un 60, porque va a menos. Bien. Ahora, la siguiente explicación, que también es válida para los cereales, vamos a darla a los olivos, o árboles, cualquier tipo de árbol frutal. Como todos sabéis, las selvas, el Amazonas, las junglas de Asia, las selvas africanas, allí nadie echa abono, y unas hojas se caen, se descomponen, llegan las materias orgánicas, o sea, llegan los microorganismos del subsuelo, los del suelo, unos que cagan, luchan, quedan muertos allí, quedan como materia orgánica, y fíjate cómo está, con árboles de 70, 80 metros de altura, ¿me entiendes? Y si allí no echa nadie, ni sulfata nadie, ni las frutas tan sanas que comen los monos y tal. Así que lo único que estáis haciendo sois, y esto va también por los animalistas, porque sobre todo los animalistas que tanto protegéis, los perros, los gatos, hasta las ratas, que cualquier día se propaga por ahí una peste bubónica, si no acabamos con ellas, ¿no? Y si no acabamos, por lo menos mantenerlas controladas. Los animalistas, que sepáis que nadie decís nada a los animalistas, no habléis nada, ninguno, nada, todos mutis, de que en el campo, que tampoco lo habéis conocido vosotros, porque no vais a llenaros de barro al campo, han desaparecido los pájaros y han desaparecido los insectos. Entre otras cosas, imagino que han desaparecido los reptiles, han desaparecido los mamíferos y todo parejo. Ya sabéis que hay muchísimo menos murciélagos y cosas de estas. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué queremos más? Entonces, ¿qué pasa con los árboles? Los árboles aún tienen otra razón más de ser. Primero, son como las zonas de donde están los árboles, son como grandes desiertos con árboles verdes plantados. Pam, 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 como unas dehesas organizadas. Pam, 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 pam. Y esto está el suelo totalmente desertificado.
desertificado, no, desertizado. Bueno, es igual. Está totalmente desertificado el suelo. Lo que pasa es que ponen los árboles así y parece que sea verde, pero no, el suelo está totalmente inerte. Primero, echan los herbicidas y matan la hierba, como hacen en todos los cultivos. Al matar la hierba, donde pega el sol guapo duro, la radiación solar pega contra el suelo y la humedad, siempre que haya hierba, siempre tú levantas, fíjate, simplemente una hierba que sea de estas rastreras del suelo, levantas y siempre está húmedo. Haya sequía, no haya sequía, sea verano, sea invierno, el suelo se mantiene húmedo con la hierba, con lo cual aquí hay un grado de humedad debajo de la hierba siempre. Cuando les pega el sol, vienen en el suelo entre valle de olivos, entre las filas de olivos, pega contra el suelo y porque habéis eliminado la hierba y aquí aparece la sequía, incluso las grietas del suelo. Las grietas que termina por la humedad más honda salirse fuera. Y luego dice, oiga, que queremos ayudar porque se abren unas grietas con la sequía y la humedad de su suelo se nos está saliendo por ahí. Joder, pues mantener la hierba, joder. Y así no les faltará la humedad tampoco a tus árboles, a las raíces. A tus árboles tampoco les faltará la humedad, porque claro, si aquí hay humedad, aquí también está la humedad y no les faltará la humedad a vuestros árboles. Pero si lo que hacéis es con la insolación resecar todo el suelo, incluso se cuartea y se sale más humedad, pues aquí esto se aboca a la sequía. Claro, está claro. Encima, si aquí echáis herbicidas y aquí no echáis, aquí que echáis herbicidas, cuando vienen trombas de agua o llueve algo, que alguna vez llueve afortunadamente, se filtra a las raíces, que se la comen esto, y luego las olivas, las almendras, las manzanas, todo lo que esto sube, las raíces lo chupan y a los frutos están envenenados. Estamos, el aceite español, bueno, el de todo el mundo, perdón, es un veneno puro, pero veneno. Y dice, uy, qué buena la alimentación, la dieta mediterránea. Ay, qué bueno es el aceite de oliva español, mucho mejor que la grasa animal. Sí, pero envenenado. Y nos estamos acumulando poco a poco. No porque a la larga lo eliminamos, no. Se quedan los cartílagos en los tejidos, en las articulaciones, y ahí no tenéis que ver la cantidad de cáncer. Que es que el cáncer lo va a pasar dentro de poco el 100% de las personas, y algunos 2 o 3 veces en su vida, sobre todo los niños pequeños, los pasarán a los 20, a los 28, a los 32, a los 47, seguro. Y encima, los que estamos luchando contra el cáncer, que lleváis 50 años luchando contra el cáncer, y la primera lucha que tenéis que hacer estos de la bata blanca que os ponéis a luchar contra el cáncer, tenéis que luchar contra que no echen los herbicidas. Esa es la primera base. Claro, ¿qué más queréis vosotros que haya cáncer para tener trabajo, para investigar y tener trabajo? ¿No te jode? El cáncer va por delante de vosotros. Vosotros curáis cierta cantidad de cáncer, porque para eso estáis investigando, pero aparecen cánceres nuevos, que esos no tenéis nada que hacer y tenéis que seguir investigando. Lo primero que tenéis que hacer en la lucha contra el cáncer es no permitir que echen herbicidas y tanta mierda al campo, a la cosa que comemos. Así de claro. Y si nos lo comemos más feo, nos lo comemos más feo, pero por lo menos estará más sano. Bueno, pues mantener la cobertura vegetal es indispensable para que no haya, primero, insolación. Pero aún pasa otra cosa. Cuando hay tantísimas extensión, kilómetros y kilómetros, provincias enteras, fijaos, Jaén, cuando pega aquí la insolación, hay unas térmicas calientes de aire caliente, porque el suelo, al pegar el sol, se calienta, coge unas temperaturas fuertes. Ya sabéis que el aire caliente sube arriba, y el agua y todo, el aire caliente sube arriba y el frío baja. Bueno, pues al calentarse el sol, el suelo, ahí se calienta también el aire, suben unas térmicas hacia arriba, y al subir las térmicas hacia arriba,
las borrascas que pudieran entrar, pues si no es muy potente, no entran. Se instala un anticiclón favorecido por las térmicas de grandes extensiones de tierra, a unas térmicas que sube hacia arriba terribles, se instala el anticiclón, que porque las borrascas que vienen se van para el norte de Europa, y que no llueve en este país, por vuestra culpa. También hay otra historia, y es que las capas de agua freática, de aguas que hay por debajo, que hay corrientes de agua que van a parar a manantiales, que antes eran de agua potable. ¡Uy, qué manantial más rico hay en mi pueblo! ¡Uy, qué agua más rica! Ahora está todo envenenado. Porque toda la mierda que echáis aquí va a parar también a las aguas freáticas y los pozos artesianos que sacáis, los pozos artesianos que hacéis para sacar agua. Todo que se comunique con estas corrientes de agua. Toda el agua del país. Vamos a ver. El 100% del agua del país está contaminada. No hay ni una sola gota de agua sin contaminar. De todo el país. Incluida la de Sierra Nevada, la del Mulhacén, la de los Pirineos, la del Moncayo. Toda está contaminada. Porque estas térmicas suben a veces con polvo del suelo, cargado de herbicidas, de glifosato, y va a parar arriba, y donde hay montañas, por ejemplo que aquí estuviera Sierra Nevada, se deposita aquí, y cuando nieva y tal, al fundirse las nieves, arrastra el glifosato y va a parar a las aguas freáticas que todos... O sea, que está toda contaminada, que zancocho habéis hecho, cuidado. Esto es para verlo, y animalistas, todo muerto, sin pájaros, sin insectos, pero guay. Por eso no hay cosechas tampoco, porque están sin polinizar, y los granos no, y aquí igual. La sequía es porque al quitar la cobertura vegetal, que es la forma natural que tiene la naturaleza, la madre tierra tiene una forma de defenderse de esas sequías, de defenderse, de dar prosperidad a la vida que en ella vive. Para eso creó la hierba y los musgos y los líquenes de suelo. Para eso la creó. Porque la misma tierra, la misma evolución. Anda, la creó para que lleguéis ahora con los herbicidas y la matéis. Pues estáis rompiendo la evolución lógica que ha utilizado la tierra para poder que prospere la vida. No es que no hay, pero a lo mejor la culpa no es vuestra. Es que tampoco informan. Lo que interesa es que esos fabricantes, que sí se están volviendo ricos, os vendan productos químicos, os vendan semillas patentadas, os vendan los herbicidas, os vendan la maquinaria para que podáis ocupar grandes extensiones, y ellos sí que se están volviendo ricos. Mira a ver si el dueño de Monsanto o de Bayer, que son los que más utilizan, fíjate si se están volviendo ricos. Y la gente enferma, metiéndose medicamentos sin compasión, eso sí que se están volviendo ricos. Medicamentos provocados por esto. Eso sí que están volviendo ricos. Pero vosotros, joder, lleváis 25 años echando esto, tendríais que ser ya mega multimillonarios. Y ahora resulta que no, que decís que estáis arruinados, que estáis trabajando por debajo de la producción, que si no fuera por las ayudas de la PAC, teníais que cerrar, echarle el candado y adiós. Pues chico, yo no sé, semejante zancocho, matar todo lo que había por debajo de tierra, contaminar las aguas, poner a la gente enferma a pie en el paredón, así de claro, y ahora me decís que no estáis ricos, que no estáis todos forrados, una cuenta corriente interminable. Yo no lo entiendo, tío, no lo entiendo, de verdad. Y encima lo defendís esto en lugar de esto. Pero aún hay más cosas. Si vosotros echéis los herbicidas, en lugar de haber la cobertura vegetal, que por debajo, al ser terreno natural, además de la humedad, están los bichitos que unos se comen a otros, cagan y mean todos los días, van, vienen, también protegen a vuestro árbol
lo protegen porque muchos de los bichitos que irían a subirse, o las hormigas a subir chinches, o muchos que subirían a fastidiar vuestra cosecha, los animalitos que corren por ahí se encargan de cazarlos, de capturarlos. Hombre, y yo no digo que alguna vez, no preventivamente, sino alguna vez porque se ha instalado una plaga, pues tuvierais que sulfatar. Oye, es que se me ha llenado de araña roja. Bueno, pues dale. Claro, si no hay otro remedio, aunque seguro que hay algún producto que no sea químico de laboratorio que podríais hacer en casa, que podríais combatir, por ejemplo, la araña roja. Pero no, os habéis dedicado a lo que os den y lo pagáis y a tomar por culo. Lo echáis y que muera lo que quiera. Claro, al echar esos productos matas todo, lo bueno y lo malo. Digamos que es como si vacunaréis los árboles con penicilina. Te inyectan penicilina o comes penicilina y mata lo bueno y lo malo, y te quedas un tiempo que estás expuesto a cualquier cosa que te pide el cuerpo, porque te ha matado también el sistema inmunológico, y hasta que se recupera no veas. Pues esto es penicilina lo que le metís. Matáis todo. ¿Qué pasa? Que luego una de las cosas más importantes de los árboles, aparte de la humedad que os la habéis cargado y habéis matado todas las amebas, las bacterias, bueno, ya le hemos hablado, las raíces tienen una extensión. Digamos que pueden llegar 1,5 metros para allá, otro 1,5 metros para allá, 1,5 metros a la redonda, las raíces de los árboles. Pero hay una cosa que se llama los micelios, que son los hongos, todos las setas. No hace falta que sea una seta que se ve. La seta que se ve no es más que la parte ya reproductora, el fruto de la seta. La verdadera seta está bajo tierra y se llaman micelios, que habréis visto al picar o al levantar alguna rama, donde haya broza, habréis visto unos pelillos blancos, todo lleno de pelillos blancos. Pues esa es la verdadera seta. Pues esa se llama en agricultura microrrizas, y esos micelios son unos filamentos que hay millones de kilómetros. Solo que tengas 50 olivos, tienes millones de kilómetros de finitos pelillos que son los micelios de los hongos o de las setas que un día pudieran salir. Hay millones de micelios. Bueno, aquí no, aquí sí, donde haya hierba sí, donde no hayáis echado glifosato sí. Hay millones de micelios, millones de kilómetros, no de micelios, millones de kilómetros de micelios. Las raíces de los árboles, una raíz de un árbol, vamos a suponer que es esto, la raíz, los árboles y todas las plantas comen por la punta, que llevan unos agujeritos, pero tienen cierta distancia nada más, y no toda la materia orgánica les cabe por esos agujeritos que tienen las puntas de las raíces. No todos. Algunos son tan gordos, todavía materia orgánica, que es incapaz de que entre por aquí, por estos agujeritos de las raíces. Entonces los micelios, todos esos hilitos blancos que hay bajo tierra, que hay millones de kilómetros por todas partes, donde hay hierba, donde no los han matado con herbicidas, vamos, que esos, su trabajo es descomponer la materia orgánica. Y la materia orgánica, que es tan gorda que por los agujeritos de las raíces no caben, se encargan de hacerla tan chiquitina, que entonces sí que llegan las raíces y cabe. Esta, de ser así de gorda, la convierten en tan finita que entonces sí que cabe por los agujeritos. Con lo cual las ramas, los árboles chupan, tienen más sustancia para chupar, encima natural, sin envenenar. Bueno, encima, otra cosa que hacen los micelios es pues que ellos mismos por dentro, un micelio, que son los finísimos pelos esos blancos que tienen las setas, esos micelios tienen la particularidad de que si las raíces llegan hasta aquí y aquí allá ya no hay raíces, ya no llegan, los micelios transportan
transportan las partículas, estas finillas que están lejos de estas partículas finillas que están lejos de las raíces de los árboles, que están ya lejos, las pillan y las transportan en su interior y se las dan de comer a los árboles. Sí, señor, sí. Los micelios no pueden vivir de esa materia orgánica, de esas bolitas pequeñas que ellos generan, no pueden sobrevivir, no comen de eso. Comen de que ellos les llevan esas partículas en miniatura a las puntas de las raíces de los árboles, y el árbol les cede a su vez glucosa, que sí es de la glucosa, de azúcares que les da el árbol a los micelios, les recompensa con glucosa. Los micelios llevan la materia orgánica a la punta de las raíces, desde lejos, donde no llegarían las raíces porque están limitados a una distancia. Los micelios pueden hacer kilómetros y kilómetros, y encima entre ellos también se juntan. Y si por ejemplo, trae materia orgánica de esta zona y aquí ya se ha acabado, le cede a este otro materia orgánica para que lo lleve. Fijaos lo que son capaces de hacer los micelios, y vosotros se los habéis matado. Y además, si por ejemplo este árbol, si estuviera todo natural y estuviera todo con micelios, si por ejemplo este árbol le llega una plaga, los micelios que hay por debajo se ponen en comunicación y les avisan a estos árboles, de que, ojo, está enfermo, y les da tiempo a preparar a estos árboles, o sea, a todo el resto de la finca, un plan preventivo a través de, ya sabéis que hay plantas que producen efectos venenosos para las plagas, ayudan a producir que en lugar de enquistar algunos animales para que no se los comen, los ayudan a producir, si esos animales son, por ejemplo, parecidos a la mantis religiosa, que se dedica, que también cuando sulfatáis matáis las mantis religiosas, que se os comerían las plagas, los pájaros, todo. Les ayudan al resto de la naturaleza a combatir, para que cuando llegue la plaga de que ha venido de otro campo por el suelo o por el aire, ¡pam!, y se ha llegado una plaga, lo que hace es que avisa por los micelios al resto y dice, coño, aquel árbol de allí se me ha puesto enfermo y los demás no. ¿Por qué? Porque tu campo tiene micelios, y los micelios avisan a los árboles para que busquen una estrategia para curarse de todo esto. Entonces, para resumir y que ya acaban el vídeo, la habéis cagado, tío. La habéis cagado. La habéis cagado los políticos, la habéis cagado los agricultores, y la estáis cagando los animalistas, vosotros que tenéis voz y voto, que si os habéis dejado oír, que podríais ser la base. No quiero extenderme en esto. La estáis cagando. La habéis cagado, tíos. O sea, que nos comemos los frutos envenenados que está produciendo por ahí, que la gente está cayendo de cáncer, más que de viejo o más que de cualquier otra cosa. De cáncer. La habéis cagado. Habéis contaminado las aguas. Estáis provocando la sequía, que ahora encima, por culpa de la sequía y de los cambios de agricultura, que ya no son los tradicionales, sino venidos de zonas tropicales o subtropicales, y encima en un país que cada día hay menos agua, provocado por la sequía, que habéis provocado vosotros, están regando por ahí con aguas que ahora le llaman agua regenerada, por no decir que son aguas fecales filtradas. Aguas del culo, vamos, de cagar y mear, y de echar la lejía cuando fregas el suelo, de las lavadoras, de los lavavajillas llenos de jabón, de productos químicos muy fuertes para la limpieza, y eso le llamáis agua regenerada, cuando es agua súper mega venenosa, que también las plantas la van a coger para las puntitas de los árboles, y eso es lo que nos estamos comiendo. Habéis matado los pájaros, están sin insectos, que esto hablaremos otro día,
de lo que va sin insectos, no sin, es que nos quedamos sin abejas, es que solamente las abejas polinizan o qué, o solamente hay una especie de abejas, la melífera, la de la miel. Ya, no, mira, de China están trayendo a 1 euro y pico el kilo y nos están fastidiando porque aquí solo nosotros por menos de 3 euros el kilo no podemos venderlo, entonces nos están fastidiando China, os estáis fastidiando vosotros, que seguramente además de ser apicultor, además tienes campos de agrícolas y te estás matando todo, macho. No solo las abejas melíferas, sino todos los insectos polinizan. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hay. Si dejáis la cubierta vegetal, lloverá más, a ver si es posible, igual hace falta miles de años o no, que vuelvan los microbichos del subsuelo, los micelios, y que los productos que comamos sean sanos. ¿Qué pasa, animalistas? Que no sabíais de esto nada, ¿no? Entonces tú, ¿qué te estás defendiendo, pues? Animalista, si no os enteréis de nada. Otro día vamos a hablar de los pájaros, de los insectos y de las granjas de cerdos, animalistas. Y a meter caña, vosotros que tenéis voz y voto. Que no sabíais esto vosotros. Esto no lo sabíais, ¿no? Pues bueno, ya estoy yo para abriros los ojos en el canal del Abreojos. Hasta luego, amigos. Ya nos veremos más tarde. Un abrazo.